Buenas tardes a todas y a todos. La Universidad Iberoamericana Ciudad de México y el Consejo de la Judicatura Federal les dan la más cordial bienvenida a esta serie de charlas denominadas Jóvenes y Justicia. Hoy contamos con la presencia del juez Antonio Ordóñez Serna con el tema La realidad de la justicia laboral en favor de las madres trabajadoras. Ordóñez Serna estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es maestro en Amparo por la Universidad de Durango, maestro en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Tecnológica Latinoamericana y doctor en Derecho Constitucional, Penal y Amparo por la Universidad Autónoma de Durango. En la Escuela Federal de Formación Judicial cursó la especialidad en Derecho de Trabajo y Justicia Laboral y en la Escuela de Estudios de Posgrado en Derecho hizo las especialidades en Derechos de la Mujer y Grupos Vulnerables, Mediación y Solución de Conflictos y Derechos Humanos. Ha sido docente en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Universidad de Durango, Universidad Panamericana y en la UNAM. En el Poder Judicial de la Federación se ha desempeñado como oficial administrativo, secretario de juzgado y de tribunal y ocupa el cargo de juez de distrito desde noviembre de 2020. Actualmente es titular del 17º Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales con sede en la Ciudad de México. En su tiempo libre, juega a los bolos, es entrenador Pokémon y disfruta de cepillar el pelo de sus perritos. Le damos la bienvenida al juez Antonio Ordóñez Serna. Gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. El día de hoy yo les voy a pedir primero que echen a volar su imaginación y se pongan en el lugar de las personas que les voy a contar. Imagina que un día tú tienes ese día de ensueño en el cual con tu pareja con la cual ya llevas varios años de relación, previamente han tomado la decisión de incrementar su familia y deciden tener un bebé. Ese día llegó y llegó el día que lo festejen. Toman una prueba de embarazo, la hacen, tu pareja ha llegado con un ramo de flores, te lo entrega y descubren la grata sorpresa. Están embarazados. Todo su entorno familiar a partir de ese momento va a tener un cambio considerable. Se ponen a pensar el resto del día cómo llamarán a su bebé, dónde va a tener sus primeros estudios, cuál va a ser el colegio al que va a asistir y por qué no también qué va a ser de grande. Tu pareja quiere que sea médica o abogado y tú quieres que se dedique a las artes. Y van creando toda esa imaginación hacia futuro de aquellos planes que quieren que en algún momento se consoliden. Ambas personas trabajan, ambas personas son responsables en su núcleo familiar y también en su casa con sus papás. Tienen un crédito hipotecario porque pues planear la vida juntos implica muchos gastos. Por eso trabajan y por eso se procuran una mejor vida a futuro, juntos además. Bueno, ese día de ensueño, imagínense que está a punto de cambiar y todo esto bonito que se veía quizás se convierta en una pesadilla. Pero ¿cómo llegamos a esto? Bueno, la madre trabajadora se presenta a su empleo y como responsable que es, da aviso a sus patrones de que está embarazada y pues quiere llegar a organizar su trabajo, sus labores, con aquellos meses a futuro donde tendrá que ausentarse del trabajo pues para hacer frente a la atención médica que requiere como mamá y por supuesto al futuro bebé. Pero esto no lo toman así de la mejor forma sus empleadores, sino que por el contrario, en lugar de reconocerles todo el trabajo que han hecho, todo lo bien que se han desempeñado y apoyarles por el futuro bebé que está en camino, se ven en una situación en la cual son discriminadas, dejan de reconocer toda su labor, les dicen que ya no son útiles para la empresa, les cuestionan por qué tomaron esta decisión en lugar de pedir una autorización en la empresa.
¿hasta dónde habríamos llegado? Y no conforme con esta discriminación de atentar contra la dignidad de la trabajadora, además de ello la despiden. Evidentemente esto sería un despido injustificado. Tú te encuentras en esta situación y has sido víctima de una injusticia tremenda. ¿Qué vas a hacer? Seguramente vas a tener que demandar a tu empleador y vas a reclamar justicia ante los tribunales. Esta justicia ante los tribunales hoy día tendrías que llevarla a los tribunales laborales. En estas situaciones donde te encontrarías para pedir que de alguna forma sea restituida en la violación a tus derechos fundamentales que se han vulnerado. Yo soy Antonio Ordóñez Serna, soy juez de distrito especializado en materia de trabajo y el día de hoy quiero hablarles un poco más qué es lo que hacemos en los tribunales laborales federales y cómo la justicia de las mujeres como un sector vulnerable tenemos que enfocarla para resolver casos concretos día a día. La nueva justicia laboral hoy día se encuentra depositada en el Poder Judicial de la Federación. Los tribunales laborales federales hemos sustituido a las juntas de conciliación y arbitraje para administrar justicia cada vez más cercana a las personas. Hoy día tenemos la gran labor y responsabilidad de atender los casos de justicia social. Hoy día el Poder Judicial Federal cuenta con juezas y jueces sociales que resuelven la justicia laboral frente a las personas en audiencias públicas donde nos encontramos así, en un escenario similar, donde escuchamos y nos escuchan. Y así administramos la justicia social, donde enfocamos en el centro a esos grupos vulnerables, que son quienes a menudo acuden ante nosotros a pedirnos justicia. Un sector muy importante de estos grupos vulnerables son las mujeres o las madres trabajadoras. Como el ejemplo que les acabo de poner y que les pedí de apoyo que echaran a volar su imaginación. Todas y todos en nuestra casa, ya sea nuestra mamá, nuestra hermana, nuestra sobrina, nuestra hija, todos podemos tener una situación en la cual se presente una situación como esta. Y hoy día yo los quiero invitar a reflexionar en este tipo de casos, que aprendamos un poco más también de qué va la nueva justicia laboral acompañada hacia una realidad que viven las madres trabajadoras. ¿Qué es lo que hacemos en los tribunales laborales federales? En los tribunales laborales federales, los asuntos que más conocemos, los asuntos que llegan de todos los días a nuestras oficinas, son aquellos casos como el que comentaba, donde las personas son sujetos de un despido injustificado y acuden a demandar que sean restituidos en sus derechos laborales, ya sea con una indemnización, ya sea con una reinstalación en la fuente de empleo. Y también otro tipo de casos que conocemos pues son las pensiones. En materia federal, toda la seguridad social está concentrada en los tribunales laborales federales. Cuando fallece una persona y el viudo o la viuda desea obtener el seguro de vida, pues solicita una pensión para acceder a la seguridad social y también para ser beneficiario de otro tipo de prestaciones económicas o en especie. Otros asuntos que vemos también muy constantemente son la designación de beneficiarios. En estos casos, cuando una persona trabajadora fallece, sus beneficiarios legales o los designados expresamente para ello, pueden acudir ante un tribunal laboral federal y solicitarle que sean designados beneficiarios para obtener otro tipo de prestaciones, como cuáles, como las pensiones, como algunos seguros, como los recursos del retiro, aplicación de algunos créditos de vivienda, entre otro tipo de prestaciones de seguridad social. Estos casos, que son los que comúnmente vemos en los tribunales laborales federales, desde luego involucran a grupos vulnerables, como lo les adelantaba, el de las madres, el de las mujeres trabajadoras. Las juezas y los jueces laborales actualmente atendemos casos diario de discriminación en el empleo, de violencia en el empleo, de acoso sexual o de acoso laboral,
donde una gran parte de las víctimas son precisamente las mujeres. Las mujeres son consideradas un grupo vulnerable. ¿Por qué? Porque históricamente en nuestro país, por la sola condición de ser mujer, te enfrentas a una serie de obstáculos que no vamos a tener los hombres. Esa es una realidad y que la tenemos que afrontar. Para resolver este tipo de casos, en favor de los grupos vulnerables, que no significa darles siempre la razón, significa darles una justicia adecuada a la situación en la que se encuentran como grupos vulnerables. Para poder materializar esta justicia en favor de estos casos, conocemos de juicios en los cuales yo les quiero platicar hoy de 3 casos relevantes, en los que, por supuesto, la justicia se centró en el grupo vulnerable, que era una mujer trabajadora, en todos los casos, pues. ¿Y cómo le dimos la solución correcta, que se estimó la más apropiada, para que al menos en todo lo que ya había sufrido en cada uno de esos casos, se viera minimizado, se viera lo más restituido que se pudiera? Porque como lo hemos visto, no se trata solamente de la afectación al derecho de la madre trabajadora o de la mujer trabajadora. Realmente, al despedir a una madre trabajadora en ese estado, que de por sí es un estado sumamente vulnerable para ella, para su bebé y para toda su familia, la afectación se produce colateralmente hacia todos los miembros de un núcleo familiar. Entonces, en esa misma medida, pues la justicia no la podemos enfocar solamente hacia una persona, sino que en todo caso la tenemos que redirigir hacia esa persona y ver cómo le podemos dar los alcances también protectores, ¿por qué no?, hacia sus familiares que también se han visto vulnerados. Caso número 1. Una mujer trabajadora es víctima de un acoso laboral en la fuente de empleo y de discriminación por el hecho de ser mujer y por sufrir una enfermedad crónico-degenerativa. La mujer tenía un cáncer de mama que mientras se fue actualizando su enfermedad y se fue deteriorando su salud, ella tuvo que pedir ajustes razonables en su fuente de empleo. Y les voy a comentar algo. Era una mujer trabajadora con una posición muy alta dentro de una empresa. Esto es, si esto pasa con las mujeres poderosas, ¿qué le puede esperar a toda la generalidad de las mujeres? Ella solicitó ajustes razonables en su fuente de empleo como lo eran. Si se tenían varias sucursales de esta empresa, pues ella pedía estar en la más cercana a su casa o la más cercana a un hospital donde era atendida. Porque para efecto de poder continuar laborando, no dejar la fuente de empleo y seguir proveyéndose de lo que necesitaba para subsistir, que esto es su empleo, su trabajo, su sueldo y sus prestaciones, pues ella tuvo que hacer frente a acudir enferma a trabajar. Y es por eso que en la fuente de empleo tuvo 2 acosadores, o 2 agresores, como le llame la sentencia. Estas 2 personas, además de afectarle con los actos de discriminación, le negaron todos los permisos, le negaron los cambios de la fuente de empleo y finalmente la despidieron. Con una serie de comentarios como lo es, ya no eres útil, faltas mucho, como mujer tienes esa enfermedad propia de las mujeres, así le decían con ese tipo de expresiones, pues evidentemente son actos que vulneran la dignidad de las personas, pero a los que se enfrenta una mujer trabajadora y además en una situación todavía más vulnerable por la enfermedad que tenía. ¿Qué pasó aquí? Pues finalmente decidí de que tenía la razón, existía un despido injustificado, teníamos que restituirle en el goce de sus derechos, pero ella pedía ser reinstalada en su empleo. Si estamos en un entorno nocivo, donde ha sido una mujer víctima de discriminación y de atentos a su dignidad, no la voy a reinstalar en el mismo lugar con los mismos agresores. Entonces, esto no es común que pasara en la justicia laboral de antaño, pero hoy día tenemos que darle una magnificación a los alcances de la justicia para que sea más cercana a las personas. Finalmente determiné que tenía que ser reinstalada la fuente de empleo, que se crearan
diversas normativas internas para prevenir a futuro este tipo de actos y por supuesto que los agresores tuvieran que ser separados de ella y no estuvieran en contacto directo con ellos, entre algún otro tipo de determinaciones. Igualmente como actos de no repetición, que la empresa creara, no sé, mecanismos propios, normativos, para capacitar a todos los empleados de lo que es la violencia contra la mujer y capacitar también a los directivos, el personal de recursos humanos, toda vez de que había habido una omisión tremenda aquí para poderle dar esos ajustes razonables a una persona. Otro caso son las medidas cautelares. En este tipo de supuestos, cuando una mujer es despedida de su empleo injustificadamente, imaginemos que además está en estado de gravidez, pues la seguridad social es muy importante para poderse desarrollar como persona. El seguro de enfermedades, el seguro de maternidad, son propios y los cuales una mujer trabajadora no podría hacer frente a todas las necesidades que va a tener con motivo de su embarazo. Cuando eres despedida de la fuente de empleo, muy probablemente te den de baja de la seguridad social. Pero si tú demandas ante un tribunal laboral federal, tú puedes solicitar que entre tanto se resuelve este juicio y sabemos si existió o no un despido injustificado, que tu patrón no te dé de baja del seguro social. Y si ya te dio de baja, que te vuelva a inscribir. Y si nunca te inscribió, pues con mayor razón, que te inscriba inmediatamente y que de inmediato tú goces de esos derechos de seguridad social o vuelvas a gozar de ellos. Porque quizá tenías necesidad de licencia médica, de medicamentos, de alguna atención quirúrgica o hospitalaria y en un estado tan vulnerable pues no puedes dejar de percibir esto. Sobre todo si a futuro pudieras tener la razón y vas a tener que volver a gozar de todos estos derechos. Otro caso es en esto de designación de beneficiarios. Una señora igualmente con una enfermedad terminal en los últimos días de su vida acudió al tribunal a solicitar que ella y su hijo fueran designados como beneficiarios de los derechos del trabajador que también ya había fallecido. En pocas palabras, esta madre trabajadora estaba viendo en favor de su hijo porque ya se le había ido su papá. Y ahora se le iba a ir su mamá. Y a través de la justicia social, logró que este tribunal le designara a su hijo como beneficiario de los derechos laborales de su papá, a futuro de su mamá, y fuera protegido por la ley con todos los alcances que tiene el derecho laboral. Son casos de justicia laboral que hoy día están depositados en el Poder Judicial de la Federación. Y son los casos que nosotros tenemos que resolver día a día para acercar la justicia a los grupos vulnerables. Yo les he hablado en el caso de las mujeres trabajadoras. Por supuesto que hay muchos otros grupos vulnerables. Trabajadores migrantes, indígenas, comunidad LGBTI, niñas, niños que son objeto de trabajos forzados y un largo etcétera. Pero hoy día, pues bueno, tenemos que tener en cuenta que la justicia social, a través de las juezas y jueces sociales, que ahora somos los jueces del trabajo, tenemos una responsabilidad muy grande con la sociedad. Nos debemos a ustedes y trabajamos para ustedes. Tenemos un compromiso social muy importante. Este tipo de casos, yo les aseguro, hagan un ejercicio, imaginémoslo, no podrían resolverse igual como se hacía antes con puros papeles, un expediente de papel, a como lo resolvemos el día de hoy, en audiencias públicas, frente a las personas. Nos damos una idea mayor, cuáles son sus necesidades, cómo esperan la justicia, y nos vamos creando jurídicamente cuál es la mejor forma de proteger sus derechos y de darles un mejor alcance. Esa es la justicia social que se espera por parte del Poder Judicial de la Federación. Yo les invito a ustedes a que se acerquen a los tribunales laborales, a que puedan presenciar estas audiencias, conozcan estos casos públicos a los cuales cualquiera pueda asistir, se acerquen a las juezas y jueces sociales y puedan conocer presencialmente y de forma directa a qué nos referimos cuando hemos dicho que la justicia social hoy día ha mejorado, ha avanzado y tenemos cada vez más centradas a las personas como eje rector de esta nueva justicia laboral. Finalmente, pues,
quiero destacar que hoy día el Poder Judicial de la Federación tiene grandes retos. Muchos de ellos es acercarnos a la sociedad, acercar la justicia a la sociedad, que ustedes conozcan más de cerca qué es lo que hacemos. Por eso la justicia social hoy día es tan importante para el Poder Judicial de la Federación. Yo les quiero cerrar con una frase que dice lo siguiente: por más grande que sea el puesto, ha de mostrar que es más grande la persona que lo ocupa. De Baltasar Gracián. Yo soy Antonio Ordóñez, soy juez de distrito, soy juez social, juez del trabajo, y con esto cierro mi exposición. Muchas gracias.